Ok, continuando entonces con los temas del curso, vamos a iniciar entonces con el tema 4 que nos va a abarcar algunas semanas, que es técnicas de análisis de circuitos complejos. Que aquí ya vamos a entrar un poquito más, va a ir aumentando un poco más el nivel del cálculo en muchos de los análisis de circuitos. A lo largo de, de estas varias semanas vamos a ver lo que es el análisis de nodos y análisis de mallas. Vamos a ver otros teoremas de circuitos muy interesantes, aplicados a circuitos lineales. Y vamos a cerrar el tema con lo que sería el amplificador operacional, que es justamente el análisis de un circuito específicamente a un elemento que se llama el amplificador operacional. Un elemento que lo vamos a, muy relacionado, muy aplicado en muchas de las áreas de la electrónica y la eléctrica, entonces vamos a analizarlo bastante a profundidad. Ok, vamos entonces el día de hoy a ver análisis de nodos. ¿Qué nos dice el análisis de nodos? Prácticamente lo que nos dice el análisis de nodos va justamente va en la línea de lo que ya vimos de la ley de corrientes de Kirchhoff. Es un método que consiste en describir el circuito desde un punto de vista de las corrientes aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué nos decía la ley de corrientes de Kirchhoff? O sea, la ley de corrientes de Kirchhoff simplemente lo que nos decía, si voy a rellenar un poco aquí, luego lo borro, es que un nodo, por ejemplo un nodo A, nosotros identificamos, por ejemplo, las corrientes que entran y las corrientes que salen. Aumente, ¿verdad? Eso es lo que nos decía nosotros la ley de corrientes de Kirchhoff. Primero identificamos un nodo, identificamos las corrientes que entran y que salen, y al final de cuentas nosotros hacíamos la suposición, ¿verdad? De, por ejemplo, la sumatoria de esas corrientes tiene que ser igual a cero. Desde un punto de vista de referencia, por ejemplo, yo podría decir que las corrientes que entran son positivas y las corrientes que salen son negativas. Entonces, esta igualdad a final de cuentas tiene que darnos cero, ¿verdad? Eso es lo que nos indica la ley de corrientes de Kirchhoff. Basándonos justamente en esa ley de corrientes de Kirchhoff, cada una de estas corrientes pueden representar una ecuación, lo que va a hacer que el sistema nos quede un sistema de ecuaciones, ¿verdad? O cada uno de los nodos, disculpe, cada uno de los nodos presentes en el circuito nos va a generar una ecuación. Nosotros hasta la fecha vimos la ley de Kirchhoff aplicado a un nodo específicamente, pero cuando ya un circuito tiene dos o más nodos, cada nodo identifica una ecuación. Entonces, eso nos va a generar un sistema de ecuaciones. También, por otro lado, hablando del análisis de mallas, en el análisis de mallas va basado en la ley de voltaje de Kirchhoff. El análisis de mallas es el método que consiste en describir el circuito desde el punto de vista de los voltajes aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff para determinar las corrientes de las mallas. Oh, qué interesante. El análisis de nodos nos sirve para determinar, además lo voy a subrayar, el análisis de nodos nos sirve, a final de cuentas, basándonos en el punto de vista de aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, que es lo que acabo de explicar aquí arriba, en donde basándonos en las corrientes, lo que busca el análisis de nodos es finalmente determinar los voltajes de los nodos, voltajes. En cambio, el análisis de mallas, que recordemos que el análisis de mallas era aquella sumatoria de voltajes de distintos elementos. ¿Se acuerdan? En una trayectoria cerrada, una malla es un lazo de trayectoria cerrada, y donde, y en este caso, por ejemplo, aquí teníamos este tipo de configuración. A final de cuentas hacíamos una sumatoria de tensiones. Vea que el análisis de mallas se basa en la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Para qué? Nos basamos para hacer una sumatoria de tensiones que tiene que ser igual a cero, eso es lo que nos dice la ley, pero a partir de esto, cada uno de estos voltajes va a representar unas corrientes que hay en la malla. Entonces, a final de cuentas, usamos la ley de voltaje de Kirchhoff para, a partir de las tensiones, finalmente determinar las corrientes de la malla. Entonces, vean qué interesante. El análisis de nodos es, empezamos analizando corrientes para para terminar, es que suena muy redundante decir terminar determinando, ¿verdad? Para terminar determinando los voltajes de los nodos.
En cambio, el análisis de mallas empezamos analizando tensiones o voltajes para terminar determinando las corrientes de la malla. ¿Ok? Pero lo que pasa es que nosotros hemos visto o analizarlo mucho una malla, un nodo, ¿verdad? Hasta el momento. Lo que pasa es que ahora el nivel de, digamos que en este caso lo que lo hace va elevando, haciendo que el circuito sea un poco más complejo, es la cantidad de mallas o nodos que hay presentes. Por ejemplo, el nivel de dificultad va a ascender dependiendo de lo siguiente. Las resistencias, ¿verdad? Ya tienen como primer nivel de dificultad y las fuentes independientes, ¿verdad? Que son las fuentes, las redondas, ¿verdad? Ya esos nos causan un nivel, por decirlo así, dificultad tipo 1, ¿verdad? Un tipo de dificultad, que es como lo que vamos a analizar acá. El hecho de que ya tal vez hayan, además de resistencia, hayan fuentes independientes, bueno, en este caso, bueno, aquí serían más bien dependientes, nos eleva a dos tipos de dificultad, ¿verdad? Y el hecho de que ya hayan fuentes independientes y dependientes ya nos hace de, aquí sería tres tipos de dificultad más bien, aquí más bien tengo que hacer una corrección, ahora que lo veo, aquí eran 6 dependientes, nos eleva a dos tipos de dificultad, y si hay de los tres, aquí ya sería más bien tres tipos, ¿verdad? Como un nivel 3, por decirlo así. Además, la cantidad de nodos y mallas también nos va a elevar la cantidad de ecuaciones en el sistema. ¿Ok? Nos va a elevar cualquier cantidad en este caso, de ecuaciones. Vamos a ver un ejemplo para que entendamos primero. Vamos a enfocarnos hoy nada más en análisis de nodos. ¿Y qué nos dice el análisis de nodos? Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver cómo lo representamos, ¿verdad? El objetivo del análisis de nodos es escribir un sistema de ecuaciones lineales. Vea que ahora de cada circuito vamos a obtener un sistema de ecuaciones. Por eso estaba moviendo la regla de Cramer. Nada más para que ustedes sepan de otra alternativa de cómo calcular un sistema de ecuaciones y llegar a las soluciones de esas incógnitas de las ecuaciones. Ok, entonces el objetivo del análisis de nodos, escribimos un sistema de ecuaciones lineales con el que pueda determinar el voltaje de cada nodo del circuito con respecto a un nodo de referencia. Esto es muy importante, ¿eh? Con respecto a un nodo de referencia. Tenemos que identificar bien cuál es mi nodo de referencia. Para lograrlo, se enumeran los nodos o se identifican, ¿verdad? Se etiquetan, eso se puede decir enumera o se etiquetan, y se establece un nodo de referencia. ¿Ok? Se expresan las corrientes de los elementos como funciones de los voltajes del nodo. Y luego se aplica la ley de corrientes de Kirchhoff a cada uno de los nodos, exceptuando el de referencia. Ya una vez que tengamos el sistema de ecuaciones, se obtiene y se resuelve el sistema de ecuaciones para obtener justamente los valores de las corrientes, perdón, de los voltajes. Los voltajes vendrían siendo las incógnitas en el sistema de ecuaciones lineales. Vean que aquí dice esto, algo muy interesante. Se aplica la ley de Kirchhoff a cada uno de los nodos excepto el de referencia. De aquí yo voy a sacar una regla así de la manga, como dice. No es una regla que me inventé ni nada, pero sepan esto, nada más. El número de ecuaciones que ustedes van a obtener, o van a extraer del circuito que van a analizar, va a ser igual al número de nodos que haya presentes menos 1. Y ese menos 1 es porque, a excepción, esto es por el nodo de referencia. Porque vean que dice, aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff a cada uno de los nodos. Y entonces cada nodo me va a representar una ecuación de Kirchhoff, ¿verdad? Que me representa finalmente un sistema de ecuación, ¿verdad? Porque me va a representar cada una de las ecuaciones del sistema de ecuación. Pero exceptuando la referencia. Ese menos 1 es por la referencia. Entonces, cuando tengamos un ejercicio donde, por ejemplo, ustedes identifican que hayan 3 nodos y adicional
a los 3 nodos está el nodo de referencia, que hay que contarlo, o sea, son 4 nodos. Entonces el sistema va a tener prácticamente 3, bueno, en este caso serían 4 nodos en total, contando de referencia, menos 1, va a quedar de 3 ecuaciones, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuántos nodos hay en este circuito? Empecemos por esa pregunta. ¿Cuántos nodos hay en este circuito, muchachos? Tres Tres. nodos. Tres hay. En total hay 3. Recordemos que tenemos que contar también el de referencia. Sí, hay 3. O sea, hay 1, 2 y el de referencia 3. Entonces, el número de ecuaciones que voy a tener van a ser 2, porque van a ser el número total de nodos. Aquí voy a ponerlo así. El número de ecuaciones va a ser igual al número de nodos menos 1, que es la referencia. En este caso tenemos en total 3 nodos menos 1, me va a quedar nada más 2 ecuaciones. ¿De acuerdo? O sea, me va a quedar solamente un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, preferiblemente. Si hay más incógnitas, digamos, si así como está, según mi algoritmo, extraigo, digamos, 2 ecuaciones, porque el sistema nada más tiene 2 nodos adicionales a la referencia, pero tengo 3 incógnitas. Ustedes tienen que de alguna forma, con la ley de Ohm o alguna otra estrategia, una alternativa, encontrar el valor de alguna de esas 3 incógnitas para que el sistema se iguale el número de ecuaciones con el número de cantidad de incógnitas, en este caso. Entonces, siguiendo este mismo ejemplo, bueno, vea que dice determinen los 3 voltajes. Interesante, porque nos dicen los 3 voltajes, después de que vamos a tener 2 ecuaciones. 3 voltajes son VA, VB y V1. Determine los 3 voltajes señalados en la figura del circuito, ¿verdad? Sí, ahí ya nos dicen el valor de la fuente dependiente de corriente, nos dice el valor de R1, el de R2 y el R3. Ok, vamos entonces a calcular este circuito paso por paso para que nos quede bastante claro el análisis de nodos. Nada más un segundo para agregar aquí una filmina. Entonces, voy a redibujar aquí el circuito rápidamente. Nosotros tenemos una fuente de corriente que tiene un valor de IS era de 4 amperios. Voy poniendo los valores de una vez, ¿verdad? IS de 4 amperios. Tenemos aquí una resistencia. Voy a dejarlo en términos de R. Voy a dejarlo primero en términos literales. Esto es IS. Esto es R2. R1, R3. R1 y R3. El objetivo de esto es determinar justamente la tensión que hay aquí de VA. Aquí hay un nodo, se llama A, por cierto, y este es otro nodo que se llama B en la figura. Nos queremos determinar VA, V1 y VB. Así se llaman en la figura. Identificamos también que el nodo inferior es la Tierra, tiene este símbolo universal de la Tierra, el circuito. Lo que está en verde son los nodos, ¿verdad? ¿Cierto? Verán, aquí tenemos una fuente de corriente IS entrando. Esa fuente de corriente hace que aquí vaya a entrar una corriente llamada IS. Ok, eso es lo único que nos dan. Ya nos dan los valores de R1, R2, R3 y S. Pero ahorita lo voy a dejar para el final. Como así viene la figura, lo primero que vamos a hacer es, así como hice con este IS entrando acá, que es justamente por esta fuente, yo tengo que ponerle nombres a unas corrientes que no están indicadas, pero solamente van a ser una ayuda visual en el análisis. Por ejemplo, a esta que viene aquí hacia abajo, voy a hacerla hacia abajo, tanto de que las corrientes mantengan
si cabe la posibilidad de mantener la convención de signos, recordemos la convención pasiva de signos, en donde en las resistencias la corriente debería entrar por el positivo, ya la tensión viene de esta forma, ya esto, lo que está en celeste viene indicado en la figura del ejercicio, entonces voy a poner esta corriente I1 de esta forma, entrando, saliendo del nodo en este caso, saliendo al nodo, igualmente I2, tratando de mantener la convención pasiva de signos, la voy a poner de esta dirección, ¿ok? Estas dos corrientes no vienen en la figura, ¿lo ven? No vienen en la figura original, yo las estoy indicando. Y así como yo estoy indicando la referencia que le estoy poniendo, esta referencia es vital para la interpretación de la ecuación que voy a extraer de ellas. ¿Ok? Repito, ¿por qué puse esta dirección? Porque si cabe la posibilidad, porque en algunos casos no va a ser posible, pero si cabe la posibilidad de mantener la convención pasiva de signos, genial, la mantengo. ¿Cómo es la convención pasiva de signos? Normalmente en una resistencia, recordemos que es un elemento que almacena potencia eléctrica, ¿verdad? Almacena energía, por lo cual la corriente en sentido correcto o en sentido positivo en nuestro caso es que la corriente entre por el positivo de la tensión. ¿Ok? Visto desde el nodo va a ser que la corriente está saliendo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que interpretar? Bueno, tengo dos nodos y de los dos nodos adicionales, ¿verdad? Recordemos que yo voy a estar voy a analizar también el nodo A y el nodo B. Además, voy a agregar una nueva corriente, solamente una etiqueta. Una corriente I3 que está saliendo del nodo B. Nada más. Voy a agregarla. Obviamente ya a simple vista ustedes van a decir, pero I2 y I3 son las mismas. Sí, son las mismas. No hay ningún problema. Pero es para nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, para mantener una forma más ordenada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente para ir empezando con lo nuevo. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff. Tenemos dos nodos. O sea, tenemos el nodo A. Del nodo A yo voy a sacar información. Y tengo el nodo B también. ¿Qué nos dice el nodo A? El nodo A nos dice que la corriente entrando IS menos las corrientes saliendo I1 menos I2 es igual a 0. Eso ya es tema anteriormente conocido, que entra en el examen, por cierto, la ley de Kirchhoff sí entra en el examen. Ok, tengo esas corrientes. Eso quiere decir que prácticamente IS va a ser igual a I1 más I2. Estamos claros con eso. ¿Qué me dice el nodo B? Visto nada más de corrientes de Kirchhoff, ¿qué nos dice el nodo B? Lo que antes mencioné, nos dice que I2 es igual a I3. ¿Ok? I2 es igual a I3. Es la misma corriente. Estamos claros con eso. Ahora, ¿qué hago? Estos valores son conocidos, ya me lo dan en el ejercicio, pero estos tengo que ponerlos en términos de tensiones. Y aquí es donde viene lo nuevo. Los términos de tensiones que yo voy a poner en estas ecuaciones se basan en la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Pero esta ley de Ohm tengo que agregarle algo adicional. Voy a empezar, digamos, por ejemplo, con I1. Quiero que vean algo. Normalmente, cuando nosotros, inclusive en el laboratorio, cuando medimos una diferencia potencial, una tensión, un voltaje, lo mismo, los tres términos, yo uso dos puntas en el instrumento, dos puntas de medición conectadas a un voltímetro. El voltímetro por ejemplo, va a estar conectado en un nodo, o sea, una de las puntas va a estar conectada. Aquí me voy a desviar con el tema, pero es para que quede algo muy claro. Por ejemplo, una de las puntas va a estar conectada aquí directamente del nodo, aquí va a estar una de las puntas, y la otra punta va a estar en el otro nodo. Normalmente lo medimos en paralelo. Es decir, la otra punta puede tocar aquí este nodo directamente. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar la diferencia potencial que hay en AB. Pero sepamos que en este nodo indicado con nodo A existe un potencial llamado VA. Es decir, aquí existe un potencial llamado VA.
A VA yo le voy a restar, o sea, aquí viene potencial positivo VA acá, le voy a restar un voltaje de referencia, ¿ok? Menos voltaje de referencia, dividido entre la resistencia que abarca digamos, estoy haciendo como que, por ejemplo, muchachos, esta punta de prueba aquí, solo está agarrando el valor de VA positivo. Este de acá está agarrando el valor de la referencia. ¿Ok? Y entre estas dos puntas, la resistencia que está representándola es R2. Lo que sucede es que el valor de referencia, para nuestro caso, siempre va a ser 0. ¿De acuerdo? Valor de referencia siempre va a ser 0. Entonces, lo que nos indica finalmente la ley de Ohm, esto es explicado un poco más a profundidad, pero al final de cuentas lo que nos está diciendo la ley de Ohm es que I1 va a ser igual a VA entre R2. Esa sería como mi primera expresión de corriente en términos de tensión. Pero vea que es el mismo principio de una diferencia, por eso se llama diferencia potencial, porque realmente estamos haciendo una diferencia de un potencial a otro. Lo que pasa es que en este nodo A, lo que tiene aquí, este potencial, ¿verdad? Vea que normalmente tanto la fuente de corriente como esta resistencia están en paralelo, entonces los dos tienen aquí el mismo potencial positivo, que es el potencial de VA. ¿De acuerdo? Es el potencial de VA. Esto nada más era para ejemplificarlo como en laboratorio, que medimos una diferencia potencial. O sea, está midiendo la diferencia que existe más VA menos la referencia, que siempre va a ser 0. Entonces tenemos, y por ley de Ohm, tenemos que I1 es igual a VA entre R2. Si hago lo mismo con R3, bueno, pero con I2, no, vea qué va a pasar ahora con I2, vea qué interesante ahora con I2. Vamos a ver ahora I2. ¿Cómo creen que es la ecuación I2? O sea, las puntas V1 entre R1. I2 es como que yo voy a ir a medir con el voltímetro en paralelo entre los puntos de VA y VB, ¿verdad? Entonces, I2 es la corriente que pasa justamente por el elemento R1. Entonces, mi primera referencia, porque vea, ojo que la dirección me indica la referencia, donde entra es el positivo, donde entra la corriente va a ser el positivo. Entonces yo voy a tener VA menos, ¿qué tengo acá? VB. Y entre esas dos tensiones, VA menos VB, según la ley de Ohm, ¿a qué valor de resistencia estoy dividiendo? A R1. Porque la corriente 2 es una corriente que sale de A y entra a B. Ok, si sale de A, aquí empieza el potencial positivo. ¿Cuál es la convención de signos? Digamos, aquí sería el positivo y este es negativo. Entonces, más VA menos VB. Porque este nodo representa una tensión A y este nodo representa una tensión, un potencial positivo llamado más VB. Ok, entonces vea que la diferencia potencial entre esos dos puntos, dividido entre la corriente 1, me va a dar el valor de la corriente. Dividido entre la resistencia 1, me va a dar el valor de la corriente 2. ¿Estamos claros con eso? Aquí no puedo cancelar nada porque las dos no son 0. La referencia siempre es 0. Este es 0. Para nosotros, esta parte de acá va a representar en nuestras mediciones 0 voltios. La Tierra es 0 voltios, la referencia. Esto de acá, siempre este nodo A va a representar un potencial llamado VA y el nodo B va a representar un potencial llamado VB. Entonces, o sea, aquí siempre va a haber un potencial positivo llamado VA. Yo estoy haciendo la diferencia, por ejemplo, en I1, es que yo estaba agarrando de donde va I1, sale de A y va a la referencia. Entonces va más VA menos la referencia, que es 0. En cambio, esta corriente 2 que va de A a B, va de A, de VA, pero más VA menos B.
Pero vea que esto me lo indica a mí, este más VA menos VB me lo indica realmente la dirección de la corriente. Si esta dirección yo la hubiera definido para allá, o sea, I2 la hubiera definido para allá, entonces habría sido VB menos VA dividido entre la resistencia, ¿verdad? Espero que quede eso claro. Es muy importante que la dirección que yo estoy definiendo la corriente simplemente es una referencia, pero es una referencia para establecer bien la ecuación. Ok, así nos queda entonces I2. Voy a poner I2 en este momento acá. ¿Estamos claros por qué me quedó I2 así? Sí, profe. Muy bien. Voy a dividir esta hoja, es que es muy grande, voy a dividirla en dos. Voy a ir aquí como en dos. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda I3. Si están claros con lo que les acabo de explicar, ¿cómo sería I3? ¿Qué sería I3? Yo lo intenté poner como OBB menos V de referencia entre R3. Muy bien, exactamente. I3 sería VB, como dijo la compañera, menos V de referencia, que ya sabemos que va a ser 0, entre R3. O sea, I3 es VB entre R3. Muy bien, ya tengo las tres corrientes que necesitaba. Esas tres corrientes, así como están, las voy a sustituir en estas ecuaciones. Llamémosle esta ecuación 1 y esta va a ser mi ecuación 2. Ese va a ser mi sistema de ecuaciones. Esta es ecuación 1 y ecuación 2. Entonces, vean que ahora simplemente lo que hago es sustituir I1 y 2 por estas dos de acá. Voy a ir primero con la ecuación 1. Para la ecuación, porque no me cabe aquí todo, para la ecuación 1 yo voy a tener lo siguiente. I1 es igual a VA entre R2. A esto le sumo I2, que es igual a VA menos VB entre R1. Y esto va a ser igual a IS. Y ese ya es un valor constante conocido de la fuente. ¿Qué tengo que dejar aquí? Aquí tengo dos incógnitas, VA y VB. Y tengo que ordenar la ecuación como nosotros vimos al inicio, ¿verdad? En términos, o sea, las ecuaciones tienen que ordenarse en términos de las incógnitas x1, x2, x3, etc. Entonces aquí VA y VB son mis incógnitas. Entonces voy a ordenar esta ecuación de forma tal que me quede lo siguiente. Aquí debería quedarme esta ecuación de la siguiente forma. 1 entre R2, vean, voy a poner todo lo que está multiplicando VA. En realidad me quedaría así, 1 entre R1 más 1 entre R2. Todo esto estaría multiplicando VA, ¿cierto? Menos 1 entre R1 por VB, igual a IS. ¿Estamos claros cómo despejé esa ecuación así? Vea que aquí prácticamente lo que está en VA es 1 entre R2 más, y lo que está aquí en VA, eso se puede hacer, eso se separa en dos, ¿verdad? VA entre R1 menos VB entre R1. Ya separado es que esto, al final de cuentas, es mi coeficiente conocido por mis incógnitas, igual a otro coeficiente conocido. Lo estoy estructurando de la forma en que vimos cómo representar el sistema de ecuaciones. Ahí tendría mi primera ecuación, esta es la ecuación 1. Si estamos claros cómo llegué a eso, esta sería mi ecuación 1. Mi ecuación 1. Ecuación 1. Ahora, para la ecuación 2, ecuación 2. Ecuación 2 es esta. I2 igual a I3.
¿Qué nos dice I2 igual a I3? Simplemente nos dice esta igualdad. I2 es igual a VA menos VB entre R1 va a ser igual a I3 es igual a VB entre R3. Yo tengo que dejar un términos ya expresados en un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cómo me quedaría aquí? Lo que está multiplicando a VA es 1 entre R1 por VA. Si yo paso, bueno, voy a hacerlo paso por paso para que quede claro. Esto es lo mismo que decir VA entre R1 menos VB entre R1 y este otro VB que está aquí con el entre R3 lo voy a pasar a restar. VB entre R3 igual a 0. De esta forma me quedaría entonces 1 entre R1 por VA menos, aquí me quedaría 1 entre R1 más 1 entre R3 por VB. Todo esto igual a 0. Esta sería mi segunda ecuación, ya expresada para una representación de ecuaciones. ¿Está claro cómo llegué a esta representación? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Ya tengo entonces mi sistema de ecuaciones. Esa es la ecuación 1 y la ecuación 2. Lo que queda ahora es ponerle valores. Ya me indican los valores al inicio y calculamos lo que serían los valores. O sea, a final de cuentas, mi sistema de ecuaciones, ¿verdad? Mi sistema de ecuaciones voy a volver a reescribir. Sería entonces 1 entre R1 más 1 entre R2 por VA menos 1 entre R1 por VB igual a IS. Y la segunda sería aquí entonces 1 entre R1 por VA menos 1 entre R1 más 1 entre R3 por VB igual a 0. Esto aquí es mi sistema de ecuaciones, donde al inicio del ejercicio nos dicen que R1, R2 y R3, y creo que el valor de S también. Este es el único que me acuerdo que era 4 amperios, pero no me acuerdo el valor de las R's. Sería entonces, este vale 1 y esta vale 0.5. 1 ohm, 0.5 ohm y 0.5 ohm. Ya lo que quedaría sería entonces, voy a agregar otra filmina nada más para finalizar el ejercicio. Ya representado en números. Es que vean que aquí esto vale, es muy rápido de calcular, esto vale 1, entonces eso queda 1 más 1 entre 0.5 es 2. Eso me quedaría 3. Ay, yo lo hago el cálculo mental muy rápido, muchachos. 1 entre 1, 1 más 1 entre 0.5, eso es 2. Y entonces aquí tengo 1 más 2, 3. Entonces aquí me estaría quedando 3 VA menos R1 es 1, entonces menos 1 por VB, o sea VB igual a 4. Y abajo me estaría quedando 1 por VA. Vámonos como 1 por VA, que era 1 por VB. Menos, y este sería igual, ¿verdad? 1 entre 1, 1 más 1 entre 0.5, 2 menos 3 VB igual a 0. Este ya sería mi representación, pero con valores. ¿Qué? Aquí quienes lo quieren meter en la calculadora lo pueden despejar. Lo mismo, ¿verdad? Esta es mi ecuación 1, 2. En realidad está muy fácil de despejar porque podemos despejar una en términos de la otra y luego sustituirla. Lo más fácil es agarrar esta de abajo, que es la que está igual a 0, lo más sencillo. O sea, de la ecuación 2 yo voy a tener que VA es igual a 3VB directamente. Lo sustituyo en 1. Lo sustituyo en la ecuación 1. Entonces, ¿qué voy a tener en la ecuación 1?
voy a tener, bueno, voy a sustituir VA. Entonces voy a tener 3 por VA, que sería 3 VB menos VB igual a 4. De aquí simplemente voy a tener 9 VB menos VB igual a 4. 8 VB igual a 4. Y finalmente voy a tener que el valor de VB es simplemente 0.5 voltios. Es un medio. 4 entre 8 es un medio, 0.5 voltios. Aquí tengo el primer valor. Y luego, ya conociendo ese valor, entonces en la ecuación 2 yo voy a obtener que VA, bueno, era 3 veces VB. O sea, VA va a ser igual a 3 veces 0.5, por lo cual voy a obtener que VA es igual a 1.5 voltios. Pero me queda una atención más. Eso nada más la saqué del sistema de ecuaciones. Vea qué interesante. A mí se me olvidó mencionar antes que la pregunta es, pero voy para arriba. Ya ahorita les doy chance para que lo escriban. Los 3 voltajes. ¿Cuánto es V1, muchachos? Con todo lo que acabo de explicar, creo que es más fácil ver cuánto es V1. Que es lo mismo VAB. V de A a B. Vamos a poner las puntas de prueba aquí y aquí. ¿Cuánto es V1? Hay muchas formas de calcularlo. Obviamente, ¿cómo lo calcularían ustedes? V1. V1 nomás sería I2 entre R1. No, V1, ¿cuánto sería V1? V1 sí, I1 por R1. No, pero usted no tiene los valores de I. O sea, no tengo los valores de I, no los quiero sacar. O sea, hay varias formas de calcular. Lo puede calcular, si quiere, con la ley de Kirchhoff de voltajes. O sea, hacen el lazo, ya conocen VA, ya conocen VB. Hacen Kirchhoff. Pero yo lo que quería que vieran, o sea, que lo identificaran rápidamente. Si ustedes me entendieron la idea antes, como yo les explicaba a ustedes, que imagínense que estas son las puntas de un voltímetro conectadas en A y en B. O sea, aquí conecto un voltímetro. ¿Qué está haciendo el voltímetro? V1, ¿qué sería? Vean aquí. A, lo amarillo, es potencial VA positivo. Lo azul es potencial VB positivo. Pero vean que V1, la polaridad que tiene es más menos. ¿A qué le suma más? A VA. ¿A qué le resta? A VB. Sin hacer Kirchhoff, sin hacer nada, esto lo pueden así identificar rápidamente como VA menos VB. Así, con solo verlo. Con solo la información que me da. Recordemos que un voltímetro mide en paralelo. Yo estoy hablando, metiendo temas de laboratorio, pero lo que quiero decir es que si usted conecta aquí las puntas del voltímetro, mide una diferencia de potencial. Por eso se llama diferencia de potencial. Porque esto es un potencial positivo llamado VA, y eso aquí va a ser todo un potencial positivo llamado VB. Pero de acuerdo a la polaridad, porque aquí estoy poniendo el positivo del voltímetro, el cable rojo, y aquí el cable negro, aquí de una vez para repasar con los muchachos de laboratorio, lo que está capturando directamente es potencial positivo VA menos, porque la referencia del otro cable está en negro, ¿no? VB. Entonces tengo así directamente V1 es VA menos VB, que es justamente la diferencia potencial que había en la corriente I2. ¿Se acuerda de la corriente I2? I2, ya el I2 lo hacía. Esto de acá era V1, ya I2 lo hacía. O sea, I2, ahí antes lo dijo compañero, V1
V1 entre R1, es I2. Pero vea que ya lo hacía, ya esta diferencia la hacía, de A a B. Pero lo que quiero decir es que no tengo que ir a hacer cálculos o ir directo a aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes para hacer toda la sumatoria, el lazo. Igual, si hacen la sumatoria del lazo lo van a comprobar, esta igualdad. O sea, si hacen la sumatoria del lazo, es decir, si hacen, no sé, menos VB, menos V1 más VA, van a llegar a esta misma igualdad. Pero vea que esta igualdad yo la pude llegar con solo verla, sin tener que, o sea, eso es optimizar cálculos, sin tener que hacer toda una comprobación de... Igual es bueno que lo comprueben, pero quiero que a simple vista vean que ahí V1 era igual a VA menos VB. Si estamos claros con eso. Entonces, finalmente, para el caso de VB, Sí. que ya les dije que es VA menos VB, V1 es igual a 1.5 menos 0.5. V1 es igual a 1 voltio. Es que la pregunta era, determina las tres tensiones. Y aquí están las tres, VA, VB y VB1. Listo, este era el ejercicio. Bueno, ya aquí se nos fue bastante tiempo en este ejercicio. Creo que aquí daremos la clase concluida. Luego seguiremos con otro más complejo de análisis de nodos la próxima semana y análisis de mallas. Esta era la clase de hoy. Espero que les haya quedado clara. No sé si hay alguna consulta adicional y si no, aquí finalizamos.